Hola, bienvenidos. Gracias por darle clic a este video. El día de hoy voy a comentarles de este tema que se llama Historia de la manufactura del papel y su impacto en la encuadernación y su conservación. Siempre me han fascinado los libros, su contenido y su creación, y he pasado una gran parte de mi vida tratando de estudiarlos. Hace unos años impartí un curso llamado Técnicas Básicas en la Historia de la Encuadernación, y en el proceso de enseñarlo y prepararlo fue posible para mí llegar a algunas reflexiones que me gustaría compartir con ustedes el día de hoy. Para lograrlo, comenzaré con unas preguntas que intentaré contestar a lo largo de este video. La primera ¿es posible crear una secuencia de las etapas evolutivas de la encuadernación a lo largo de su historia? ¿De qué manera los avances tecnológicos en los materiales tuvieron influencia en estas etapas? ¿Y cuál es el efecto que tiene el proceso de manufactura de los materiales en su conservación? Pues bien, comencemos. Retrocedamos un poco en el tiempo y viajemos a Irak, Sumeria, aproximadamente en el año 3500 a.C. Nuestra historia comienza con lodo. Hay materiales que son difíciles y costosos de conseguir, pero la tierra se encuentra en todo nuestro alrededor. Era un paso sencillo llegar a formar tablillas de arcilla portátiles. Eran resistentes y duraderas, y al no pasar por un proceso de cocción, también era sencillo reciclarlas. Para documentos más oficiales se usaban arcillas más finas o ya bien se procesaba de otra forma en su preparación. Algunas tablillas eran de una sola pieza, mientras que otras se formaban al crear una capa de aproximadamente 1.4 centímetros sobre un núcleo previamente preparado. Esta sería la capa que recibiría la escritura cuneiforme. Algunas tablillas eran quemadas y otras simplemente se dejaban secar al sol. En el caso de las segundas, era posible destruirlas para poder formar nuevas tablillas, o ya bien usarlas como material de construcción y para otras funciones. En el caso de que un solo texto se encontrara dispuesto en varias tablillas, ¿cómo se hacía para que se quedaran juntas, para que se unieran? Pues se podían atar con cordeles o con alambres, o ya bien se metían en sobres de cuero o en cajas de madera para su almacenamiento. Es claro que la arcilla no se puede pegar o doblar, pero esta estructura funciona como un libro, es decir, tiene escritura, la mantiene unida y la protege de su entorno. Bueno, vayamos ahora al antiguo Egipto, alrededor del año 2900 a.C. Con más de 6.000 kilómetros de longitud, el río Nilo ocupa una parte importante del territorio y ha tenido una gran influencia en su historia y desarrollo. En el valle del río crecía abundantemente una planta llamada Cyperus papyrus, o simplemente papiro, y era usada para una gran variedad de funciones. Capo y Borsuk escriben que el papiro era materia prima para la elaboración de sandalias y sombreros y otros tipos de ropaje. También se usaba el material de construcción y también incluso como alimento. Era un paso sencillo ver por qué lo contemplaron para su uso en escritura. Lo que se hacía es que se retiraba la corteza y se cortaban finas capas de las fibras en el núcleo. Se disponían en una capa primero horizontal y luego encima de ella una capa vertical de fibras y se dejaba secar al sol, bajo un peso. Los egipcios descubrieron que al seguir este proceso lograban obtener un material fino apto para la escritura. El papiro era grueso y resistente y se podían crear pliegos largos al unir un extremo con otro con adhesivos de almidón. ¿Por qué se enrollaba? Bueno, pues en primera, porque el papiro no era lo suficientemente flexible para permitir otros tipos de formatos. Es muy difícil lograr tener dobleces funcionales y en muchos casos se empieza a romper con el uso. En segunda, porque al dejar las capas verticales al exterior del pliego, hacía que se curvara naturalmente. Los rollos de papiro contenían jeroglíficos y representaban diferentes textos literarios, religiosos y fúnebres, registros oficiales y otros tipos de documentos.
Uno de los más conocidos es el libro de los muertos. Finalmente, recorramos la distancia a nuestro último destino, en China, en donde sucederían varios de los momentos evolutivos más importantes de la encuadernación. Es difícil determinar con precisión en qué momento se empezaron a usar cada una de estas encuadernaciones y en algunas ocasiones empezaron a tener popularidad hasta que llegaron a Japón o Corea o ya bien hasta siglos posteriores. Aún así, he tratado de acomodarlo en una forma en la que sea ilustrativa la manera en la que los materiales y usos afectaron su evolución. Primero vamos a hablar del uso de los rollos desde la dinastía Shu, que va del año 1046 a.C. al año 771 a.C. Y esto se usó hasta la dinastía Han, que fue del año 206 al año 221 después de Cristo. El bambú es para China lo que el papiro es para Egipto. Es flexible y resistente y ligero y muy prevalente en el territorio. Los expertos de estas dinastías han descubierto su uso en la producción de sombreros y canastas y otras indumentarias, también como material de construcción, en flechas y hasta como alimento. Se le ha llamado un símbolo de los valores tradicionales chinos y también es una de las 4 nobles plantas de la cultura china. A partir de este uso tan amplio, es fácil ver por qué se contempló como material de escritura. Para lograr obtenerlo, retiraban la corteza verde y dejaban secar el núcleo al fuego. Posteriormente, se cortaban delgadas tiras llamadas xian, que se unían a partir de perforaciones e hilos de seda. Estas uniones formaban unidades llamadas zer. Escribían, lo enrollaban y lo amarraban con algunas cuerdas y finalmente se guardaban en bolsas de seda. El desarrollo de la caligrafía está estrechamente relacionado con la encuadernación en China y estas tiras llamadas qian de bambú eran una columna por la cual se escribirían los caracteres del Hanzi, que son los caracteres de la cultura china, a partir de la cual este formato determinaría los formatos de encuadernación posteriores usados posteriormente. Otro material empleado para crear rollos fue la seda, que tenía una ventaja sobre el bambú debido a que podía tener largos determinados por el texto. Se guardaba de 2 formas, ya sea enrollado o amarrado, y se ataban con un cordel y etiquetaban, protegiendo el material del exterior con una envoltura denominada shi. En estos periodos también se comenzaron a usar las tablillas de arcilla en Albania y empezaron a crear encuadernaciones al estilo copta en Egipto, usando ambos papiro y pergamento. Usando ambos papiro y pergamino. En China, sin embargo, se empezaron a buscar alternativas al bambú, ya que era un poco incómodo de usar, compartía las mismas problemáticas que los rollos de papiro en cuanto a la accesibilidad de la información, y también a la seda, ya que llegaba a ser bastante costosa para lo que se necesitaba. Debido a esto, muchas personas comenzaron a experimentar con otros materiales, incluyendo fibras de redes de pesca, bambú y cortezas de árboles locales. Una de estas personas sería Cai Lun, que era chambelán del emperador Han He-di en el año 105 después de Cristo. Cai Lun registró el uso de estos materiales para crear una flexible y ligera lámina para la escritura. ¿Cómo le hacía? Pues bien, primero colocaba estas fibras durante 3 meses en tinas de piedra para poder retirar la corteza. Posteriormente, las golpeaba hasta formar una pulpa que vaciaba sobre un molde y esparcía uniformemente con la mano. Este molde había sido creado con una malla que dejaría pasar el agua y dejaría atrás una lámina delgada que se secaba al sol. Ya seca, se retiraba del molde y se reutilizaba para crear más hojas.
Aunque quienes fabricaban el papel tenían de entre 25 a 30 moldes, aún así llegaba a ser un proceso bastante tardado, ya que no podían reutilizar los moldes hasta haber sacado las hojas terminadas. De cualquier forma, el proceso de fabricación del papel no adquiriría popularidad hasta años después, décadas después. El papel se usaría también inicialmente en formato de rollos, que se llaman huangshuxuan, de entre 23 a 36 centímetros de ancho, con largos variables que se obtenían igual que en los rollos de papiro, al unir un pliego con otro usando adhesivos de almidón. En el extremo izquierdo se pegaba un palo de madera con perillas y en el derecho un trozo de tela de seda que se llamaba cielo y un cordón para poder lograr crear una cubierta protectora. La parte posterior del rollo pasaba por un proceso de encerado que hacía que protegiera el texto de abrasiones. Del blanco indica que la experiencia de leer un rollo por primera vez es una revelación. La pintura o historia que contiene se va estudiando sección por sección sin saber qué va a pasar en la siguiente parte. Cada vez que se desenrolla, el rollo presenta una nueva sorpresa. Al igual que en los rollos de papiro, hay un problema importante con estos formatos en bambú, seda y papel. No presentan una lectura conveniente y es difícil acceder a una parte específica sin tener que desenrollar todo el rollo. Así que nos trasladaremos a los 900 después de Cristo, a finales de la dinastía Tang, donde se comenzarían a desarrollar diferentes tipos de formatos, llamados concertinas. Hay quienes dicen que durante la dinastía Heian, que fue de 794 a 1185 después de Cristo, un monje sin querer aplastó uno de esos rollos y lo empezó a doblar alternativamente, formando así esta técnica. El budismo, en realidad, es otro de los aspectos que más influenciaron la evolución de la manufactura del papel y la encuadernación en China. Serían los monjes los que llevarían en 600 después de Cristo la técnica de manufactura de papel a Corea, que más tarde se compartiría en Corea, donde se le llamaría Hanji, y se mejoraría el proceso al secar el papel fuera del molde, facilitando la velocidad de producción. Ya en 610 después de Cristo llegaría la técnica finalmente a Japón, en donde se terminaría por perfeccionar esta técnica denominada Nagashizuki, creando papeles delgados, homogéneos y transparentes. Estos papeles, llamados washi, simulan la textura de la seda. Hay un intercambio importante de estos procesos entre China, Japón y Corea, y actualmente las técnicas de los tres países son bastante similares. Shesishuang es un trozo largo de papel que se doblaba en forma de acordeón cada 11 a 12 centímetros. En la primera y la última página se adherían tablas que funcionaban como tapas. Este método es más fácil de usar que el rollo y permite que el lector cambie de página fácilmente. El Shesishuang, o llamado Orihon en Japón o Yochobchang en Corea, sería el más usado para los textos budistas de la época, llamados sutras. Ahora hablaremos de la costura lateral o xianshuang, que se empezó a usar en los 1300 después de Cristo. Esta es una posible evolución de la encuadernación mariposa en la que se doblaban hojas de papel a la mitad y se adherían los extremos entre sí. También posiblemente haya sido una evolución del estilo envuelto, en el que se creaba un bloque de hojas dobladas entre sí a la mitad y se unían al hacer un par de perforaciones en la orilla que se ataban con un pedazo de papel torcido. Recordemos que el papel para este momento ya era muy delgado y flexible, pero también translúcido, lo que hacía que el texto impreso fuera visible en la cara opuesta. Para lograr tener una opacidad mayor, se usaba una hoja doblada en dos. En algunos casos, incluso se llegaron a insertar trozos de papel cortados a la medida para integrar en esas doblezas, permitiendo una mayor opacidad. Las principales ventajas del xianshuang eran las siguientes. Primero, hacer un libro tipo códice permitía la fácil lectura y accesibilidad a secciones específicas del texto. En segundo, era ligero y plano, lo que permitía que se almacenaran en pilas.
o cajas. En tercero, que las tapas de papel eran fácilmente reemplazadas ante su deterioro. Es por esto, su relación con la impresión xilográfica y sus bajos costos de producción, que lo hicieron el estilo de encuadernación predilecto en China hasta la introducción de los estilos occidentales. ¿Cómo se fabricaba el xianshuang? Bueno, primero se doblaban las hojas a la mitad, se colocaban en una pila y en el extremo de las esquinas se perforaban 2 orificios. Después se pasaba una tira de papel torcido que se amarraba y se pegaba al bloque. Esta sería la costura interna. La externa se obtenía al colocar las tapas de papel y hacer 4 orificios que se cosían con hilo de seda. Era sencillo de realizar y, aunque el formato no permitía que el libro se abriera totalmente, los papeles chinos eran lo suficientemente flexibles para permitir que se enrollara o se curvara mientras estaba leyendo. Ahora, ya que hemos hablado de estos estilos de encuadernación en sus distintos momentos evolutivos, me gustaría abordar el tema de su conservación, específicamente de su conservación preventiva, que son las acciones que están dirigidas a reducir el deterioro a futuro. En cuanto a las tablillas de arcilla, uno de los problemas principales es su disociación y la pérdida de información que contienen. Esto es debido a su propio reciclaje, lo que generalmente lo hacía un medio temporal. Aquellas que se hicieron en 2 partes y que contienen un núcleo presentan otro problema, el desprendimiento de la capa superior del núcleo. Es importante considerar que una gran parte de tablillas de arcilla no están cocidas y que suelen ser solubles al agua. Asimismo, puede haber un problema de migración de sales que con el tiempo cubra la parte de la escritura. Una de las soluciones que se ha propuesto es la cocción de las tabletas a partir de un proceso riguroso y cuidado que fue escrito por Oregon en los 60s. En cuanto a los rollos de papiro, algunos de los problemas principales son aquellos relacionados con su uso, su enterramiento y su excavación, pero también las características de su creación y cuadrícula. Tienden a deteriorarse en presencia de humedad y pueden tener ataque biológico, pero esto también se puede solucionar al mantener el papiro en una temperatura más o menos de 18 grados centígrados, humedad relativa de 35 a 45%, y mantenerlo en la oscuridad y exhibirlo únicamente en condiciones menores de 50 luxes. ¿Qué características de conservación tiene el papel? ¿Y cuál es su relación con la encuadernación? En realidad, varía mucho dependiendo de los materiales de elaboración de los papeles. Moon escribe que el gran rango de durabilidad y permanencia evidente en la condición de los libros chinos refleja el amplio rango de las fibras usadas y sus varios procesos de preparación. Esto es porque algunos papeles chinos se deterioran con más facilidad, tornándose quebradizos y también amarillentos con el tiempo. Esta característica de los papeles tiene efectos negativos en los dobleces, y las hojas se pueden fragmentar con el tiempo, perdiendo la unión en las encuadernaciones por concertina. Es un problema también en los libros cosidos, como en el xianshuang, que no solo están doblados, sino que también han sido perforados para su unión. En estos casos, suelen aplicarse refuerzos de papel japonés delgados. Es un proceso que se realiza con mucho cuidado, ya que se busca un papel que no aumente el grosor del libro. Otra solución es la que se llama Haden Oro, en la que se trata de insertar pedazos de papel en los dobleces para poder aumentar esta resistencia y estabilidad. Finalmente, los adhesivos de almidón pueden degradarse con la luz, humedad y producen ácidos orgánicos. También tienden a ser atacados por insectos o animales. En el caso de los rollos o concertinas, en los que se pegan varios pliegos juntos, o el estilo de encuadernación mariposa, este puede ser un factor de riesgo. Las mejores condiciones para mantener este tipo de encuadernaciones es en 18 grados centígrados de temperatura y alrededor de una humedad relativa de 45, con iluminación entre 10 y 50 luxes y cuando está en exhibición entre 50 y 150.
También es ideal almacenarlos en guardas de primer nivel y de segundo nivel. En el Archivo Municipal de León he encontrado ejemplares como este, en el que se encuentran algunos volúmenes cosidos a partir de costuras laterales muy semejantes al xianchuan o en el estilo dientes de perro, pero que posteriormente, o ya bien en el mismo momento de su creación, se unió con otros que tienen relación o sucesión al contenido. Es un estilo que es similar al xianchuan, no se puede abrir totalmente, pero sin embargo presenta dobleces y perforaciones en el mismo extremo, causando mayores problemas en la degradación del papel. En estos casos se pueden seguir procesos similares a los que se realizan para conservar preventivamente estas encuadernaciones chinas. Quiero expresar también que intervenciones mayores necesitan de una reflexión crítica y tomas de decisiones por profesionales. Quiero expresar también que intervenciones mayores necesitan una reflexión crítica y toma de decisiones que sean por profesionales. Toda restauración es un cambio que se está induciendo o generando en el objeto y tiene que evaluarse lo positivo ante lo negativo de este cambio. Cada estilo de encuadernación requiere consideraciones específicas a su formato para su conservación. Para concluir, me gustaría terminar con estas preguntas. ¿Es posible crear una secuencia de las etapas evolutivas de la encuadernación a lo largo de su historia? ¿De qué manera los avances tecnológicos en los materiales han tenido impacto en esas etapas? ¿Y cuál es el efecto que tienen los procesos de manufactura de los materiales en su conservación? Muchas gracias por todo y eso es todo por hoy. Si te gustó este video, por favor deja un like y compártelo para futuros contenidos. También puedes seguirnos y estar atento de todas las cosas que vayamos publicando. Próximamente voy a publicar un video un poco interesante sobre museos y realidad virtual. Entonces, esperar. Eso es todo por hoy y muchas gracias por tu atención. Bye.